Vamos a la última mesa redonda. Andrés Pedreño nos hablaba mucho de telecos. Pues aquí tengo a tres telecos y una socióloga y politóloga para abordar esos retos tecnológicos. Entonces os presento en primer lugar a Esther Álvarez de una, bueno, no sé si startup, que es Innova, y de la Fundación Innova, una empresa tecnológica situada precisamente en Toledo, a José Manuel Moya de la Universidad Politécnica de Madrid y también pues implicado en una startup, Raquel Jorge del Real Instituto Elcano. Ya os dije que había dos organismos de análisis geoestratégico. Ayer escuchamos al director del Instituto de Estudios Estratégicos y ahora vamos a escuchar a Raquel del Real Instituto Elcano. Y a Juan Pedro Marrique, que es otro teleco, en este caso de Fujitsu. Entonces vamos a hacer un formato más dinámico de tipo mesa redonda y lo primero que les voy a plantear a todos ellos son los retos tecnológicos y de seguridad, de ciberseguridad, que tiene planteado Europa. Así que, Juan Pedro, si quieres ir empezando. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fátima, por la invitación. Al preguntarme por retos o desafíos en temas de seguridad, que es en donde más puedo aportar, podríamos decir que estamos viviendo ahora mismo la tormenta perfecta, ¿no? Porque se están dando tres situaciones, tres circunstancias que hacen que el desafío sea mayúsculo, ¿no? Por un lado, con todo el tema de la pandemia, el impulso de la transformación digital ha sido enorme. Un buen ejemplo es la cantidad de organizaciones públicas y privadas que han implantado el teletrabajo, por ejemplo. Luego también se está dando la circunstancia de que dos corrientes tecnológicas muy importantes, como son el 5G y el Internet de las Cosas, están propiciando que el número de dispositivos conectados a la red crezca prácticamente exponencialmente. Para que os hagáis una idea, hace 5 o 6 años había unos 6 billones de dispositivos conectados a la red. Ahora estamos en torno a 21 billones de dispositivos en muy pocos años. Por usar una metáfora, cada dispositivo conectado a la red, vuestros móviles, vuestros portátiles, los sensores de un coche, los aparatos de electromedicina, cada sensor es una puerta por donde los malos se quieren colar. Hace 6 años teníamos que proteger 6 billones de puertas y ahora tenemos que proteger 21 billones de puertas y va a seguir creciendo. Y el tercer factor es que, teniendo este reto de la seguridad tan presente, no tenemos gente, no tenemos profesionales suficientes con competencias en seguridad. Fijaros, en el año 2017 salió un estudio que hablaba de que en el año 22 tendríamos una brecha de profesionales de seguridad de casi 2 millones de profesionales. Eso fue en el 17, antes de la pandemia. Ese estudio se ha renovado después de la pandemia y ya se estima que el gap, la carencia de profesionales es de casi 5 millones de profesionales de seguridad. Así que mi primer mensaje para la audiencia es que es un ámbito donde va a haber trabajo, muchísimo trabajo, y se requieren muchas competencias, no solamente técnicas. Fátima, me presentaba Fátima como teleco, pero en el ámbito de la seguridad se requieren ingenieros, se requieren perfiles de derecho, se requieren perfiles matemáticos, es decir, hay mucha diversidad formativa que puede encontrar sitio en el ámbito de la ciberseguridad. Muy bien, muchas gracias, Esther. Bueno, yo como teleco iba a trabajar un poco también ese concepto, pero voy a intentar pensar de pensamiento lateral y pensar un poquito en lo que es la sociedad 5.0, que me imagino que habéis abordado de forma amplia. La sociedad 5.0, de alguna forma hay personas que, no sé lo que pensáis aquí, pero hay personas que creen que es una contraposición a lo que es la industria 4.0, es decir, es cómo concebir la aplicación de todos los avances tecnológicos de una forma diferente a nuestra sociedad. Hay personas que piensan que la sociedad 5.0 simplemente está enmarcada dentro de la industria 4.0, ¿vale? ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que en la industria 4.0, esa revolución industrial, estamos pensando que la tecnología, ¿de acuerdo?, está orientada a mejorar la productividad, a generar riqueza, a ser más eficientes en el uso de ciertos recursos, etcétera. ¿Bien?
La sociedad 5.0 nace en Japón, bueno, se presenta en el CEBIT en el año 2015 por parte de Japón. Todavía Europa no la ha asimilado como tal, donde dice, esperen un momento, la tecnología no tiene sentido por sí misma, por la tecnología, sino que tiene sentido dentro de una sociedad. Es decir, aquí estamos para tener un mejor nivel de vida. La tecnología debe dar respuesta no solamente al ámbito productivo, sino al ámbito personal, al ámbito de la persona, a otros retos. Temas de envejecimiento de la población, estamos hablando otros ámbitos productivos que no son directamente aplicables a la industria 4.0, artes, educación, salud, etcétera. Si bien todos estos temas han sido abordados dentro de lo que es la Comunidad Económica Europea en diferentes programas, de alguna forma alguno de vosotros tendría claro si esa sociedad 5.0 está hecha para todo el mundo. ¿Creéis que hay alguna forma de segmentación o segregación, si hablamos tanto de inteligencia artificial como de otras cuestiones? Posiblemente esa es una de las brechas que yo, para sumar y no repetirme, porque lo que ha comentado pues, sería repetir lo mismo, estamos hablando de que el mayor reto que tenemos en la sociedad 5.0 es intentar o entender la integralidad de lo que ello representa. Es decir, ya no estamos hablando de que en esa sociedad necesitamos solamente a ingenieros, como se comentaba, sino que estamos hablando de una sociedad global. Uno de los mayores riesgos que tenemos, desde un punto de vista de seguridad y desde un punto de vista de éxito, es entender que ese cambio va orientado solo y exclusivamente a la industria, solo y exclusivamente a la automatización de procesos y no entenderlo de una forma diferente. Pongo un ejemplo. A día de hoy alguien puede hablar de inteligencia artificial para optimizar los datos de la industria o hacer minería de datos para marketing digital y cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Yo creo que si vamos un poquito más allá y pensamos en los agricultores, todo el mundo conoce cómo se está utilizando la inteligencia artificial y los drones a ese tipo de cuestiones, ¿no? Vale. Pero si, por ejemplo, vamos a la parte de educación y salud, no sé si sabéis que hay muchísimos proyectos donde se utiliza la inteligencia artificial para trabajar en procesos educativos avanzados, por ejemplo, de gente con autismo o Asperger. ¿Cuál es el problema o el mayor reto que tenemos en esta sociedad? Pues que si de alguna forma esta inteligencia artificial, estas tecnologías que facilitan, no están implementadas, no están interiorizadas por cada uno de los profesionales, ¿de acuerdo? Realmente estaremos segmentando no solamente socialmente, sino también por industrias. Un agricultor, un jurídico, un profesor posiblemente no entienda, simplemente sea consumidor de la inteligencia de este tipo de soluciones y no sea partícipe de ello y, por tanto, será segregado. Y eso tendrá no solamente unos riesgos importantes desde un punto de vista en el crecimiento económico, sino que también habría un riesgo importante al convertirse el ser humano en el eslabón más débil de la cadena. A día de hoy, simplemente el no entender cómo funciona la inteligencia artificial, hago un paréntesis, esto a día de hoy todo el mundo lo hemos leído en la prensa, pero decidme quién de vosotros ha dado un curso de inteligencia artificial para entender cómo funciona y para entender cuáles son las proyecciones dentro de nuestra área, nos convierte en el mayor de los objetivos en cuanto a seguridad, ya sea cibernética, ya sea incluso física. Alguna vez, bueno, como sabe Fátima, nosotros trabajamos precisamente en eso. Y actualmente la mayor brecha de seguridad en este sentido es el ser humano, básicamente. Muy bien. José Manuel. Bueno, para no repetir algunas cosillas, sí, voy a irme por otro lado. ¿Vale? A ver, una cosa está clara, que es que toda esta industria 4.0, sociedad 5.0, lo que supone es una transformación hacia el dato. O sea que básicamente estamos convirtiendo los datos en activos de las compañías, en activos de las sociedades. Y eso es lo que marca la verdadera transformación digital. O sea, una empresa que usa tecnología no está transformada digitalmente. Una empresa que trabaja con los datos como si fuesen activos sí está transformada digitalmente. Que a lo mejor le queda mucho por hacer, pero ya está empezando, ¿vale? Entonces, lo bonito de los datos como activos es que son accesibles desde muy lejos y que por lo tanto rompe todo tipo de barreras. Ya no tiene ninguna barrera África para competir en condición de igualdad
con el primer mundo más primer mundo, ¿vale? Claro, también rompe las barreras de los malos. Los malos también pueden acceder, ¿no? Acceder más fácilmente al dato. Y además hay una cosa más, que es como hay un acceso universal a ese dato y es un activo clave de todas las compañías, ya es que ni siquiera hay puertas. Es que no es que haya millones de puertas, es que ya ni siquiera hay puertas, ¿no? Y tenemos que convivir en un mundo y tenemos que garantizar una seguridad razonable en un mundo en el que no hay puertas en ningún sitio, ¿no? Lo cual cambia absolutamente todos los paradigmas de seguridad que teníamos hasta ahora y por supuesto, vamos, 100% de acuerdo con que mezcla absolutamente todas las competencias posibles, habidas y por haber, para poder garantizar que las cosas funcionan, ya no digo ni siquiera proteger, sino que las cosas siguen funcionando a pesar de que no hay barreras, no hay puertas, no hay nada. Bien. ¿Raquel? Sí, ¿se me escucha? Bueno, si me permites, voy a hacer una pequeña pregunta antes. Me gustaría que levantaran la mano aquellas personas que sois de Derecho. ¿Aquellas que sois de ADE? Vale. ¿Y aquellas que sois de Internacional o de Política, Sociología? ¿Quién cree que le importa el tema de Unión Europea, soberanía tecnológica? ¿Y a quién cree que no le tiene tanta relación con su carrera? Vale, pues es una buena pregunta porque haya habido una brecha de gente que ha dicho que sí, pero pues he respondido que no. Entonces, a mí lo que me gustaría un poco comentar con esto, bueno, yo de origen soy socióloga y politóloga, entonces también es verdad que me gusta estar siempre rodeada de gente de ingeniería, de ciberseguridad, ¿no? Porque intento dar quizás mi visión y también, sobre todo, que es lo más importante, aprender del resto. Y muchas veces, cuando hablamos de la Unión Europea, de su posicionamiento internacional, en materia de política tecnológica, vemos que incide a la gente de Derecho, a la gente de Estudios Internacionales, a la gente de Periodismo, a la gente de ADE, a la gente que trabaja en Derechos Humanos, en cooperación al desarrollo, en muchos temas. Porque, como todos los compañeros y compañeras han dicho, incide en cómo los datos pueden ser robados en la base de datos de una ONG, cómo los datos pueden ser robados en una infraestructura crítica, como puede ser una eléctrica, una empresa de agua, pero también cómo incluso tú como empresa privada, para aquellos que estáis en ADE, os puede interesar colaborar en consorcios europeos en los que cada vez hay más inversiones y más clientes interesados en el tema tecnológico, ¿no? Las tecnologías que ellos han comentado. Entonces, en lo que es un poco los retos, voy a ser breve. Creo que aquí hay varios aspectos importantes. Primero de todo, vemos que la Unión Europea está realmente posicionada en materia tecnológica, en algunas tecnologías de una forma bastante débil y en otras de una forma un poco más fortalecida, sobre todo en temas de estándares, en organismos internacionales. Y esto os interesa a gente de Derecho, para los que trabajáis en regulación, y a temas de ADE, para los que trabajaréis en una multinacional y os interesará saber de qué estándares tenéis que estar al tanto cuando trabajéis en temas tecnológicos. Entonces, la Unión Europea está posicionada y desde los años 2000, esto es un poco un intento de desmitificar la soberanía tecnológica europea, ya en los años 2000 hubo una primera multa a Microsoft en el año 2004. Es decir, todas estas multas que a lo mejor estamos leyendo en las noticias hacia Google, Apple, no son de ahora, no son de hace 3 o 4 años, son ya de 2004. Lo que pasa es que sí que es cierto que desde la década del 2010, en concreto en el año 2010, Barroso, que era el presidente de la Comisión Europea en ese momento, ya hizo una primera agenda digital de Europa, que al principio estaba orientada pues, a temas de neutralidad en la red, proveedores de servicios de Internet, ¿no? Pero ya fue en el año 2015 con Juncker, que era de Luxemburgo, para los que lo tengáis más en mente. Él ya habló de un mercado único digital y esto incide en en todos aquellos puntos de los que esta mesa ya ha hablado y de los que vosotros también estáis interesados. Desde temas de mercado único digital, es decir, qué reglas, qué regulación necesito tener cuando abordo los datos, cuando abordo la inteligencia artificial, de qué forma puedo hacer colaboración público-privada cuando quiero hacer corredores de 5G transfronterizos, es decir, cómo en una carretera se pueden utilizar vehículos autónomos y, bueno, capacitarlo a través de 5G, esto lo explicará mejor el resto de personas en esta mesa que yo, pero entre países, ¿no? Entonces, esto también requiere gente de asuntos públicos, de ciencia política, que sepan comunicar, gente de Derecho para la regulación, gente de ADE para la parte más
empresarial como tal, exacto. Gente de estudios internacionales para saber el impacto de riesgo político. Si ahora, por ejemplo, vosotros como personas futuras en el mercado laboral europeo queréis trabajar con una empresa árabe o con una empresa del norte de África y casualmente estáis en una empresa que trabaja con cables submarinos, pues tendréis que también saber el riesgo político. Estos de estudios internacionales. Entonces, bueno, hay muchos temas en los que la Unión Europea tiene grandes retos. Como comento, la Unión Europea tiene más potencial en tema, por ejemplo, pues de datos. Ahora en España, de hecho, se han posicionado varios centros de datos de empresas tecnológicas, en este caso estadounidenses. En cableado submarino, por ejemplo, España también tiene muy buen posicionamiento. En ciberseguridad, si seguís el índice de ciberseguridad de una agencia de Naciones Unidas, España está ubicada la cuarta en el mundo. Aquí a lo mejor podéis vosotros hablar un poco más de la parte técnica. Y después ya en aquellas tecnologías donde es más débil y donde realmente tiene un reto muy importante frente a China y Estados Unidos es en inteligencia artificial, es también en 5G y es también pues, en todo un resto de tecnologías que si luego queréis lo podemos comentar con el resto de compañeros en las preguntas. Entonces, aquí la Unión Europea tiene un reto muy importante. ¿Cómo se posiciona? A nivel empresarial, uno de los grandes problemas que tiene es que no tiene lo que se llama en inglés First Mover Advantage, es decir, no tiene la ventaja de primer movimiento, ¿no? O sea, pertenece a las cadenas de valor, a veces en fases de mayor valor, pero en general se sitúa en las fases intermedias o de valor bajo. Entonces, esto es un reto para la Unión Europea. Otro reto es que la forma en que se hace colaboración público-privada por ahora ha sido un poco, no ha sido limitada, pero no ha sido de la forma tan ágil como se podría hacer. Entonces, hay intentos para fomentar esta autonomía estratégica europea, que son los IPCEIs, que a lo mejor lo habréis visto con Fátima o durante la carrera los de estudios internacionales, que son los proyectos importantes de interés europeo común, y también las alianzas europeas, que se empezaron a lanzar hace pocos años y este año se han actualizado y para alianzas europeas de datos, alianzas europeas de la nube, alianzas europeas hasta de lanzadores espaciales, para quien le interese. Entonces, bueno, yo creo que el posicionamiento de la Unión Europea va en progreso, pero sí que es cierto que estamos todavía atrás en tecnologías. Entonces, la clave no es mirar a que tenemos que aspirar a ser el número uno, la clave es aspirar a mejorar lo que tenemos y a intentar encontrar nuestras fortalezas y, sobre todo, a evitar aquellos riesgos, como ya os habrá comentado Andrés, con la inteligencia artificial. Y me callo porque... Muy bien, Raquel, gracias. Seguimos. Voy a lanzar otra pregunta. Si tenemos esa situación y esos déficits que hemos comentado y esas desventajas y alguna ventaja que también comentaba Raquel, si tuvierais que dar algunos consejos a reguladores, a instituciones, a universidades, para, digamos, relanzar nuestra posición tecnológica en el mundo, ¿qué consejos serían? Juan Pedro. Bueno, pues para responderte voy a haceros una pregunta, ¿vale? ¿Quién en esta sala hace uso habitual del WhatsApp? Que levante la mano. Podéis bajarla. ¿Y quién de esta sala tiene habilitado el doble factor de autenticación en el WhatsApp? Pues este sería mi primer consejo. Voy a introducir un poco un término que no ha salido todavía, pero que va un poco en línea de lo que comentaban mis compañeros, que es propiciar la cultura digital. Yo creo que ese es un factor fundamental. Un poco como comentaba José Manuel, ya hay tantas puertas que realmente tenemos un mundo digital sin puertas. Y la protección, la seguridad tiene que venir desde ir creando cultura digital. En términos de seguridad, que es de lo que yo os estoy hablando, pero en otros términos, en términos de el dato como activo, el dato personal como activo de la persona y otra serie de factores que de alguna manera incorporemos a la habitualidad del día a día. Yo creo que esa sería una manera muy importante de propiciar pues una mayor seguridad y sacar un mayor beneficio de los servicios digitales desde una perspectiva segura y con la privacidad garantizada. Esther. Bueno, qué difícil pregunta, pero para mí hay cinco posibilidades de cambio. Unas que están más en nuestro tejado y otro que pues está en las instituciones públicas. En cuestión de recursos humanos, evidentemente, generación de talento, etcétera, etcétera. Reenfocar las carreras de los ingenieros, que los telecos que estamos aquí sabemos lo que hemos pasado por universidades y demás, pero lo más importante es que todo este cambio, toda esta revolución tecnológica esté en la educación desde que somos pequeños. Es decir, que todo el mundo sepa
más o menos para qué sirve. Es decir, igual que todo el mundo sabe lo que es Internet ahora y cuando nosotros empezábamos a estudiar la carrera, que fíjate que somos viejos, era como una novedad. Yo me matriculé a través de Internet y todo el mundo decía, ¿qué? ¿Has hecho qué? ¿Qué es eso? Es decir, que realmente lo mismo que había antes de un ordenador por niño, pues lo mismo. Entonces, que realmente la educación sea una educación integral para que la sociedad 5.0 sea la sociedad 5.0 y no la industria 5.0 que decíamos antes. Eso es lo primero. Lo segundo, infraestructuras. Hablábamos hace un ratito, justo antes de esto, que se necesitan infraestructuras. Por supuesto, redes. Bancos CPDs, ¿de acuerdo? Adecuadamente gestionados, tecnológicamente gestionados y no de forma arcaica. Se necesita una inversión tremenda y eso está en manos de empresas y en manos de la Administración pública. Luego, por supuesto, financiación, pero financiación no para el cambio. Es decir, esto es algo que se necesita un gran cambio. Es un pivotaje, como se decía anteriormente, y hay grandes empresas y gobiernos que pueden hacerlo y pymes que no. Esa financiación debe estar orientada no solamente al gran cambio tecnológico, sino también al gran cambio cultural y social que vamos a sufrir, tanto empresarialmente como personalmente, ¿no? Pensando que Sociedad 5.0 está centrado en la persona y no en la productividad, sino en mejorar la sociedad. Por supuesto, una reforma regulatoria. Todo el mundo hemos oído hablar de... ¿Quién ha oído hablar de la nueva ley de inteligencia artificial en Europa? Pues echar un vistazo. Publicada este año. Realmente, se ha regulado mucho el Reglamento de Protección de Datos, es decir, se ha regulado, se dice cómo se tiene que hacer. Se está intentando regular cómo es el uso del data mining, qué es bueno y qué es malo, porque cuanto más información tengamos, más beneficios tendremos, pero al mismo tiempo no podemos invadir la privacidad ni convertir ese proceso en inseguro, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, la regulación en inteligencia artificial. Se necesita algo más concreto, desde una regulación que nos permita la seguridad, pero una regulación que nos permita avanzar. Simplemente lo que decía mi compañera, es que no me voy a ir a un cable submarino, si es que lo que llamaban las Big Cities, que es como el siguiente paso de la Smart City, que están pensados no para macrociudades, una ciudad donde a través de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías puedas regular el tema de basuras, temas de eficiencia energética, educación, transporte y demás. Si alguien quiere hacer esto, está pensado para pequeñas ciudades que sean ejemplo y que luego vayan a las grandes ciudades. Sería imposible. Pensad simplemente en los permisos administrativos que habría que trabajar con el ayuntamiento y los nacionales y los del espectro de frecuencias. Es imposible. Necesitamos empezar a legislar esto, no desde un punto de vista macro, sino flexibilizar para permitirnos mejorar en la vida en la tecnología. Bueno, y finalmente, por supuesto, un cambio cultural. Es decir, un cambio cultural nosotros somos parte de esto. Esto no es un Skynet. ¿Quién conoce Skynet? O soy muy vieja todavía. Skynet, vaya, hombre. Es decir, las tostadoras no se van a hacer con nuestra vida, los robots van en contra de nosotros. No, realmente nosotros tenemos que pensar que estamos creando un mundo para todo el mundo. Es decir, estamos mejorando la calidad de vida de mucha gente, industrial, salud, como comentábamos. Entonces, ese cambio de mentalidad es importante. Y ese cambio de mentalidad tiene que ver a través de formación, divulgación, acercar las nuevas tecnologías, etcétera. ¿Me enrolla mucho? No, está muy bien. José Manuel. Esta vez voy a incidir en una de las cosas que has comentado, que es infraestructura. Ajá. O sea, todos sabéis lo que es el cloud computing, ¿no? Y prácticamente todas las empresas, ¿o no? ¿Cuántos lo saben? Cloud computing. Nube. Díselo, la nube. En la nube. La nube, sí, vale. Entonces, al final de lo que se trata es de ser más eficiente en el uso de los recursos. O sea, tenemos un gran centro de datos que da servicio a un montón de corporaciones. Y ese gran centro de datos, además, lo pongo de la forma más eficiente en el Polo Norte y demás. Bueno, y eso funciona para la transformación digital de muchas empresas, ¿vale? Pero hay otro montón de cosas, y en particular la implantación de la Sociedad 5.0 necesita que se descentralice ese cloud, ¿vale? No vale que mandemos todos los datos al cloud y ahí se procesen, se generen los resultados y que los pueda coger, porque tarda mucho y satura todas las redes. Porque ya estamos hablando de que si estamos haciendo medicina personalizada,
pues a lo mejor grandes poblaciones van a tener un montón de sensores en el cuerpo que están mandando a esos centros de datos que van a tener que procesar y van a tener que sacarlos. Si ponemos a decenas de millones de personas monitorizadas así, van a saturar las redes y no nos va a ir bien el YouTube, así que no vale. Bueno, pues entonces el modelo que está ahora desarrollándose es la descentralización del cloud, que es Edge Computing, ¿vale? La computación en el borde. Que de lo que se trata es de pequeños centros de datos mucho más cerca de donde están los datos, ¿vale? Y esos pequeños centros de datos básicamente lo que tienen es una delegación de los servicios del cloud para el entorno local. Y así no hay que mandar los datos a cualquier sitio, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace que podamos ver Netflix, a pesar de que somos muchos viendo Netflix. Porque realmente los datos de Netflix que yo estoy viendo están en un centro de datos que está muy cerca de mí. No tienen que saturar las redes de todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues ese es el Edge Computing. Y el Edge Computing es absolutamente necesario para la sociedad 5.0 y es la última oportunidad que tiene Europa para tener un papel razonable en tecnología. Y es la última oportunidad por una sencilla razón, porque tiene todas las ventajas a su favor. O sea, Europa tiene poblaciones muy concentradas, con lo cual con pocos centros de datos Edge cubres una gran parte de la población. Eso en Estados Unidos cuesta mucho más dinero, ¿vale? Primero. Segundo, tenemos una red 5G más desarrollada que en todo el resto del mundo. Y 5G es la parte de comunicaciones. Si le ponemos un pequeño centro de datos asociadas a las estaciones base de 5G, tenemos un Edge, pero infinitamente mejor de lo que podemos soñar, ¿vale? Y además, en principio, desde el punto de vista tecnológico, donde estamos incidiendo es precisamente en aquello que demanda esa infraestructura. Así que, y además encima la industria está de nuestro lado porque está intentando potenciar a lo bestia, por lo menos aquí en España, también en Europa, pero en España desde luego, el tema de los Edge Data Centers, son centros de datos Edge, centros de datos cerca del dato. Y en este año, por ejemplo, el año pasado ya construyeron 4 o 5 centros de datos en Madrid y este año se van a construir otros 4 o 5 más, ¿vale? Y el ritmo de construcción es mucho más grande que en cualquier otra ciudad de Europa y tenemos aquí la oportunidad de hacer un crecimiento parecido a lo que pasó al desarrollo de Londres, que estaba basado en la infraestructura, o sea, crearon una infraestructura de computación y de comunicaciones que dio servicio a un montón de startups y que empezó a crecer, a crecer, a crecer, y en muy poco tiempo creció a un tamaño inmenso, pues ese mismo modelo, la industria está a favor de hacerlo y en principio tenemos todos los ingredientes positivos para que se haga en torno a Madrid, pero Madrid zona metropolitana, que incluye Toledo y mucho más, ¿vale? Por eso creo que es una oportunidad que además tenemos que aprovechar. Una cosilla más, que es el Edge Computing es otra cosa que tiene interesante, es que hay heterogeneidad. O sea, que tenemos recursos que son diferentes, recursos de computación, que son máquinas, que son sistemas de refrigeración, que son sistemas de generación de energía y de almacenamiento de energía, con renovables, ¿vale? Con eólica, con fotovoltaica. Son heterogéneos, o sea, son pequeños centros de datos y cada uno de su padre y de su madre. Y la heterogeneidad viene muy bien para la seguridad, porque si yo ataco un determinado tipo de recurso, a lo mejor ya no me vale para otro, y el que esté deslocalizado es una cosa muy buena. Y además también me viene muy bien para especializar, para optimizar. O sea, determinados servicios son mucho más eficientes en determinados recursos, otros servicios en otros recursos. Si yo reparto bien, me puedo ahorrar un montón más de energía, más que lo que hace Google. Puedo tener un coste de energía mucho más barato, que es un problemón de Europa de 3 pares de narices. O sea, eso lo tenemos que hacer. Y encima puedo competir en condiciones de igualdad con los grandes de cloud computing, que son todos americanos, dicho sea de paso. ¿Vale? Gracias, Esther. Perdón, Fátima, ¿puedo hacer un comentario aquí? Sí, gracias. Muy interesante, José Manuel. Yo solamente añadir dos ideas más.
Como comentaba mi compañero de mesa, los grandes proveedores de cloud son todos americanos, Microsoft, Google y Amazon Web Services. Sabéis que están habiendo problemas, no sé si llamarlos geopolíticos, pero entre la Unión Europea y estas compañías a través de, o en relación a su fiscalidad y este tipo de cosas. Ahí hay un desafío, desde luego, porque son mega dominantes en el mercado de hoy. Y luego también deciros, yo que trabajo para una multinacional japonesa, nos presentamos a muchos pliegos públicos. Ya en los pliegos públicos se exige que si tú entregas alguna solución en cloud, el dato tiene que estar en un data center europeo. Están saliendo los pliegos en España así. Un poco en la línea que comentaba José Manuel de hacer fuerte a Europa en el sentido de que el dato esté protegido bajo las regulaciones europeas. Estamos trayendo el dato. Perdón, por Raquel. Se va a comer todos Bueno, pues a mí de lo que ha comentado Juan Pedro y José Manuel, sí que lo que comentabas tú, ¿no?, de cuando la regulación te exige estar solamente en un centro de datos europeo. O sea, eso va con esta narrativa o este discurso de soberanía tecnológica europea, y yo creo que ahí España, por ejemplo, sí que lo está trabajando de una forma bastante interesante con GaiaX, que GaiaX es un proyecto que no está financiado por la Unión Europea, sino que es franco-alemán y que lo que busca es pues, que empresas estatales, o sea, empresas dentro de la Unión Europea, digamos, se unan a esos centros de datos, ¿no? Y, bueno, yo creo que mi reflexión y un poco lo que veo que sería interesante desde esa perspectiva más de sociología, políticas, ¿no?, de geopolítica, etcétera, creo que es, por una parte, quizás también es un poco lucha personal de que en España la gente de ciencias sociales no tenga miedo a meterse en temas de tecnología. Es decir, cuando tiene, por ejemplo, en mi caso yo estoy con política pública tecnológica, la gente de derecho, cada vez hay más abogados de temas de derechos digitales, también hay cada vez más trabajadores sociales en temas de derechos humanos en lo digital, también hay gente trabajando en la formación, que es lo que comentaba Esther, de alfabetización digital a mayores de 45 años, a personas y además también al grupo de personas ancianas. Entonces yo creo que una lección, o al menos una reflexión, es que no deberíamos tener miedo a sumergirnos en el mundo de lo tecnológico y digital, porque evidentemente esto es un aprendizaje constante, pero sí que es importante entender el impacto social, regulativo y también ético de la tecnología y de la digitalización. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, muchas veces cuando preguntáis a vuestros padres, a vuestras madres, abuelos, abuelas, yo me doy cuenta en mi propia familia que muchas veces piensan que la tecnología no es algo que va con ellos, que a lo mejor se creen que es algo generacional, que nosotros sí, los jóvenes, porque lo tocamos, pero en realidad toca a todos, porque desde el momento en que Google tiene el control parental, eso es sociedad, eso es sociología. Desde el momento en que los programas de cooperación al desarrollo están metiendo más tecnologías para responder con un dron a una zona aislada por un desastre natural o por un conflicto. Eso es política tecnológica. Entonces yo os animo a todos si os interesa, sumergiros un poco más en este mundo, descubrir que hay mucho tipo de perfil y que realmente es un mundo fascinante. Y también otra cosa que yo creo que es un poco al hilo de lo que decían todos mis compañeros, esa concienciación individual, pero también de comunidad. Es decir, cuáles son los impactos que la política tecnológica tiene, por ejemplo, con las plataformas tecnológicas estadounidenses que dominan el mercado europeo, ¿no? Eso incide pues, a nivel fiscal, incide también a nivel regulativo, pero también incide a nivel de todos esos mensajes que, por ejemplo, en Twitter podemos recibir. Es decir, cuando tú tienes una preferencia, cuando la gente ve que tú en Twitter sigues X tipo de mensajes, la cámara de ecoalgorítmica, el algoritmo lo que va a hacer es darte solo esos mensajes y, por tanto, tu espacio cognitivo, o sea, lo que lees, se limita a eso, es como un cerco. Por tanto, yo os animo a tener una mirada crítica, siempre constructiva, por supuesto, para mejorar con la tecnología. Y esa sería un poco mi reflexión. Gracias, Raquel. Siguiendo un poco en esta línea que nos vamos a atrever, como esto queda grabado, ya se lo mandaremos a los políticos. ¿Qué haremos ahora? Que tenemos muchas dificultades, los habéis comentado, algunas ventajas, pero tenemos los fondos Next Generation. ¿Qué podemos hacer o cómo deberían invertirse esos fondos Next Generation para solucionar pues, las dificultades que tenemos en este ámbito tecnológico? Bueno, yo incidiría un poco
en la creación de cultura digital, que eso queda muy bien como eslogan, pero aterrizándolo un poco, introduciendo desde las primeras etapas formativas, educativas, distinciones en materia de lo digital y con un enfoque humanista, ¿no? Un poco como introducía mi compañera, ¿no? Podemos correr el riesgo de impregnarnos tanto de tecnología que se pierda un poco el factor humano. Entonces yo lo combinaría con habilidades que van muy de la mano de lo que está pasando en la sociedad 5.0 y que quizás no se habla tanto, ¿no? Lo digital está haciendo que tengamos un mundo muy volátil, muy incierto, muy inestable, extremadamente dinámico, en donde las experiencias del pasado ya no nos sirven para predecir lo que va a pasar en el futuro. Y yo lo que creo es que eso requiere de habilidades distintas, ni mejores ni peores que las de nuestros padres o nuestros abuelos, sino unas habilidades diferentes. Por ejemplo, se habla muy poco de habilidades para gestionar la ignorancia, ¿no? Y estamos en un entorno donde eso es fundamental. Es fundamental saber no saber. Yo trabajo para una multinacional, hago muchas entrevistas de trabajo y una de las cosas que más valoro es la capacidad que tiene el candidato para explorar y construir conocimiento donde no lo tiene. Y en un escenario como el que tenemos, tan maravilloso por un lado, pero tan volátil y tan incierto por otro, es fundamental que esas habilidades, más en el ámbito soft, no tanto hard, se empiezan a introducir en las fases educativas desde muy temprano. Vemos a la gente, yo todos los días veo a gente pidiéndose la baja porque no soporta la presión de la incertidumbre. Y está muy bien la inteligencia artificial, está muy bien la seguridad digital, la cultura digital, pero subyacente hay un problema de habilidades para este entorno que yo creo que nos está cometiendo. Muy bien, Esther. Vale, respondiendo a tu pregunta, y un poco en la línea de lo que venía comentando, los fondos de Next Generation nos van a dar una oportunidad, evidentemente, de crecimiento, de innovar, como han sido los anteriores programas igualmente. Ahora lo que pasa es que nos estamos enfrentando a dos cosas, a un escenario post-coronavirus y a un escenario de sociedad 5.0. Y es que viene como agua de mayo. Es decir, la sociedad inteligente, pensando en que estamos hablando de sociedad y no de industria, como comentábamos antes, viene del año 2015. Y ahora toma relevancia. ¿Por qué? Porque se ha visto que precisamente este tipo de sociedad, que se llama sociedad inteligente, o sea, no sociedad 5.0, sino sociedad inteligente, es la respuesta a lo que hemos pasado después de la pandemia y lo que viene, o sea, y cómo tenemos que afrontar o cómo tenemos que aplicar estas tecnologías. Entonces, actualmente, estos proyectos, los programas que Europa va a recibir adecuadamente o que se están planteando son proyectos de recuperación, pero con un foco de esa sociedad inteligente para afrontar el cambio tecnológico, es decir, cómo afrontar ese cambio tecnológico, cómo afrontar el cambio político y geopolítico, ¿de acuerdo? Y cómo afrontar el cambio cultural al respecto. Desde un punto de vista de emprendimiento, de generación de valor en empresa, a nivel educativo, a nivel cómo abordar el reto energético de cambio climático. Otro de los retos, el envejecimiento de la población, que eso es un reto social que va a tener, evidentemente, soluciones que alguien tendrá que llevar a cabo igualmente. Evidentemente, eso genera también empleo, genera también emprendimiento y demás. Pero básicamente los fondos están dirigidos a esa parte. No ver la tecnología como el sustento, no es, oye, invierte en tecnología, digitalízate. Hablando un poco antes del tema de formación, cuando yo hablaba de formarnos desde pequeños o desde... para mí el ejemplo no es que me enseñen a utilizar Internet. No sé, Finlandia, hace poco, me imagino que alguno de vosotros lo habéis visto, estaba dando cursos de inteligencia artificial a camioneros, taxistas y demás. Simplemente porque es un tema cultural, ahora la vida se ve de otra forma y mientras tú sepas cómo utilizarlo, lo vas a aplicar. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, son proyectos de sociedad inteligente. Buscad sociedad inteligente, que como tal está ya tipificado, donde es la sociedad quien utiliza el status quo, en este caso la tecnología, para superar esos retos. El económico, el sociopolítico o geoestratégico y el cambio cultural. Muy bien, gracias. José Manuel. Pues yo creo que hay fundamentalmente los fondos de recuperación tienen que ayudar a crear ventajas competitivas injustas para nuestras empresas. Cuanto más injusta, mejor. Cuanto más ventaja competitiva, mejor.
Y ahí yo lo que creo es que hay dos claves fundamentales. Una, lo que había comentado de infraestructuras, pero infraestructuras para esa transformación digital cerca del dato, ¿vale? Y por una sencilla razón, porque es hacia donde está yendo el resto del mundo, es hacia donde nosotros tenemos una ventaja competitiva, vamos a aprovecharla lo más posible. Y vamos a coger una posición razonable para que luego sea más fácil competir. Luego, además, ese desarrollo del Edge, ese desarrollo de los pequeños centros de datos, la computación cerca de donde están los datos o donde puede generarse ese servicio, tiene capacidad de arrastrar muchísimas actividades económicas, o sea, gracias a que existe la infraestructura, ¿no? O sea, es mucho más fácil la transformación digital de pymes si tienes una infraestructura que le ayuda a eso. Y es mucho más fácil el desarrollo de startups, como pasó en Londres, que no es inventarse nada nuevo. Ha pasado en Londres, pues intentemos hacerlo aquí también. También es verdad que el hecho de que exista la infraestructura no significa que vaya a haber una transformación importante, un efecto importante. Pero por eso también creo que es importante que estos fondos ayuden a crear ecosistemas que busquen la simbiosis, que busquen las ayudas de unos en otros. Cuando tenemos una transformación digital es una cosa muy bonita, porque si yo tengo un dato y las capacidades que me dan ese dato y alguien tiene otro dato y nos ponemos de acuerdo para utilizar los datos de uno con el otro, pues podemos sacar beneficio los dos. Y pasar un dato, además, es que es casi gratis. Entonces, el tema es que la transformación digital de las empresas abre una colaboración que hasta ahora no ha existido. Y en muchos campos es incluso va a requerir una transformación de mentalidad importante, ¿vale? Y luego hay otra cosa que es, de cara a impulsar esa infraestructura, pues el foco del dinero público debería estar en aquello que tiene un impacto social muy importante. Y algunas cosas ya se han mencionado, pero desde luego acabar con los accidentes de tráfico es algo que es una aplicación típica de Edge, de esos servicios cercanos al dato, y que se puede hacer, de una forma bastante barata y eficiente. Segundo, la medicina personalizada para reducir bestialmente los costes de atención médica, y ahora o sea, lo tenemos que hacer sí o sí, porque es que no hay otra solución para los sistemas públicos de salud en Europa, ¿no? Y bueno, y seguramente hay otras muchas cosas, como por ejemplo el tema de formación y la colaboración con el tercer mundo, que también son drivers para esa infraestructura que tiene esa capacidad de transformación, ¿no? Básicamente esas dos cosas. Muy bien, gracias. Infraestructura y ecosistemas. Lo vamos a grabar, ya digo, y se lo vamos a transmitir, a ver si nos escuchan. Raquel. Sí, sí. Pues ya de paso, otra cosa que le podemos pedir es que regulen un poco menos o que regulen con un poco de cuidado, ¿no? Sí. Porque eso bueno, pues ahora el centro de datos tiene que estar en Europa. Eso lo que ha hecho es que todos los americanos con capacidad de competir están aquí en Europa a lo bestia, pero a lo bestia, incluso antes de que ellos se pensasen que iba a ser rentable para ellos. Así que más bien ha servido para traer los gatos dentro de la madriguera de los ratoncillos. Y vamos a ver si no hemos traído demasiados gatos, que ahora mismo Amazon está muy bien posicionada para conquistar ese Edge. ¿Todavía tenemos ventajas en Europa? Sí, pero tenemos que movernos muy rápido. Y la historia dice que no hemos sido muy ágiles. Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que un poco, añadiendo ya todo lo que han dicho, que ha sido muy completo y nutritivo, ahí sí que añadiría que cuando vemos los pilares de los fondos de Next Generation, vemos que los dos grandes pilares son digital y verde. Entonces, hay un tema del que se está hablando cada vez más y que también va al hilo, ¿no?, de lo que estabais comentando varias personas aquí, que es hacer que la transición digital y la transición verde, cuando pueda hacerse, que de hecho en muchas ocasiones vaya de la mano. Por ejemplo, con la agricultura de precisión, ¿no?, con la inteligencia artificial, pero también incluso con el propio hecho de los algoritmos verdes. Ahora, si os interesa, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dentro del Ministerio de Economía, ha sacado un nuevo proyecto de algoritmos verdes, es decir, cómo utilizarlos para
bien apoyar a la transición verde o bien para minimizar los daños que en algunas ocasiones, como todo tiene sus riesgos y oportunidades, pues puede conllevar la tecnología, ¿no? Todo siempre con ánimo de construir y mejorar. Después también un segundo punto que me gustaría añadir sobre los fondos es la cuestión de a quién se le da el dinero. Es decir, además de esa perspectiva de quiénes son aquellos, de qué países son que están recibiendo el dinero, también qué tipo de empresas. Es decir, porque por una parte, aquellas empresas que serán más competitivas para postular a los mejores fondos serán las grandes, bien porque tienen mucho personal o bien porque pueden subcontratarlo a grandes consultoras que saben postular bien a estos proyectos, ¿no? O también empresas que tienen mucha experiencia y recorrido en este tema. Y entonces aquí entra la cuestión de las pymes. Hay pymes que la verdad que tienen un portfolio muy grande, tienen muchos clientes y muchas veces, por ejemplo, en empresas de fuente abierta, a veces, por ejemplo, hay muchos que están en el levante de la península ibérica y tienen más clientes fuera que dentro de España. Entonces, ahí creo que también una reflexión es ver cómo hacer que las pymes sean capaces de absorber estos fondos o bien que las grandes y las pymes sean capaces de colaborar para hacer una especie de efecto cascadas que se dice, ¿no? De forma que para cuando quieras hacer un producto X o un entregable X, impliques a las pymes y a las grandes en la misma cadena de valor o bien llamándose mutuamente cuando sea necesario. Y después un tercer punto de los fondos de Next Generation, que aquí creo que además todos y todas podéis contribuir desde vuestra especialización, es en el propio seguimiento. Porque los fondos, se han puesto unos plazos para los fondos, se van a asignar unas partidas para cada año, pero habrá que hacer un seguimiento. Entonces, el seguimiento habrá que hacerlo desde la perspectiva puramente de la empresa o la administración pública que ha adquirido esos fondos para ver si el objetivo esperado es el cumplido, pero también como empresa o como abogados, como juristas en general, como estudios internacionales ADE, también nos interesará saber de qué forma esto se está haciendo de forma efectiva pues para vuestra estrategia en vuestra empresa o simplemente porque os interesa desde una perspectiva de impacto social. Es decir, que hay muchas vertientes ahí. Y bueno, estas eran mis 3 reflexiones. Gracias. Ahora vamos, para dejarles unos minutos a las preguntas, que estoy seguro de que van a aprovechar este magnífico plantel de profesionales, aterrizar un poco más. Ellos están en los últimos cursos, en cuarto, alguno en máster, en tercero también, en los últimos cursos de estos grados. ¿Qué consejos les daría, porque van a tardar un año o menos en salir a trabajar precisamente a esa sociedad actual? ¿Qué consejos les daría para hacer su propia estrategia digital? Bueno, yo os voy a hablar de seguridad, de la parte de ciberseguridad. Creo que empecé mi primera intervención hablando un poco de esto. Lo primero, lanzaros un mensaje de que la ciberseguridad no es un tema de ingenieros solamente. Es un ámbito digital en donde se requieren formaciones muy diversas, como dije al principio. De hecho, creo que hay bastante gente aquí de Derecho. Pues la gente que estudiáis Derecho, si queréis navegar un poco por la red y mirar temas del Esquema Nacional de Seguridad, de la ISO 27001, es decir, hay una serie de ámbitos regulatorios muy importantes y hay una demanda extrema de profesionales expertos en gobierno, riesgo y cumplimiento de la seguridad de la información. Y hay perfiles de Derecho, incluso perfiles de ADE. No estamos seleccionando ingenieros exclusivamente para esos ámbitos. Por lo tanto, un consejo es que si, como posible salida profesional, pues es una línea a valorar, porque se junta con lo que decía al principio, ¿eh? Hay un estudio que habla de que tenemos una brecha de 4 millones de profesionales en ciberseguridad. De esos 4 millones hay una parte que son ingenieros, más centrados en las soluciones tecnológicas, pero hay una parte muy importante de esta rama de gobierno, riesgo y cumplimiento. Ese sería uno de mis consejos para los que estáis en los últimos cursos y luego que no descuidéis, aunque sea repetirme, la parte de habilidades. Ahí fuera, por lo menos en el ámbito de la empresa, están las cosas difíciles, también en las tecnológicas. Nosotros no nos podemos quejar de que no tengamos trabajo, pero nos quejamos de que tenemos más trabajo del saludable. Y se requieren habilidades de equilibrio, de estar cómodamente incómodo, de habilidades de gestión del estrés, habilidades de exploración, porque nos enfrentamos todos los días a situaciones que no sabemos cómo resolver y, por lo tanto, queremos gente que tenga habilidades para
generar conocimiento donde a día de hoy no lo hay. Porque insisto que hay una cosa que yo creo que ha cambiado radicalmente en este mundo y es que los precedentes ya no nos aseguran buenas respuestas para el futuro. Entonces hay que acostumbrarse a gestionar el saber no saber. Esa sería una habilidad fundamental. Gracias. Esther, que es otra de las personas que también está implicada en la selección de personal en su propia empresa, igual que Juan Pedro. Sí. Bueno, mi consejo, para aportar un poquito más, lo primero de todo es que rompáis con los paradigmas de los tradicionales cadenas de valor añadido tipo Porter o lineales. Bien, pensad en otro tipo, explorar otro tipo de cadenas de valor agregado, si se pueden llamar así, otro tipo de modelos de sostenibilidad. Lo que se llaman, no sé si habéis oído hablar de lo que son las instituciones caórdicas, que tienen que ver mucho con la resiliencia, tanto personal como institucional, que me sumo 100% a lo que comentas. Empezad a pensar en modelos de estructura de negocios o incluso de trabajo de otra forma diferente. Sed flexibles y sed más libres. Luego, enfocaos siempre en el objetivo final, en el punto de valor agregado, cuál es el objetivo, cuál es el problema que se va a resolver, cuál es la demanda. Muchas veces incluso se puede generar esa demanda y luego buscar las preguntas, las respuestas en la tecnología, en la digitalización, etcétera, etcétera, teniendo esto como móvil, o sea, como herramienta, pero no como destino. ¿Bien? A día de hoy, hablando sobre que el dato es un activo, ahí hay un debate sobre el tema de India y todo esto, pero bueno, realmente las empresas que más valor están generando no es por la venta ni siquiera de servicios ni de la propia tecnología, sino por la explotación de algo que nada tiene que ver con la tecnología, aunque utilicen la tecnología como base. Entonces, primero, enfocaos en eso. ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Y luego es muy importante, dado que tenemos un mundo tan cambiante y tenemos que ser resilientes, tener la capacidad o las competencias para manejar ese cambio que comentábamos anteriormente y saber, de alguna forma, indagar, gestionar la incertidumbre y trabajar con profesionales, o sea, complementarios. Ya no existe el Miguel Ángel que todo lo sabe. Es imposible que nadie que lo sepa todo, que una persona lo sepa todo. Entonces es muy importante tener la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y delegar esas competencias que a lo mejor en ese momento no tenemos y las vamos adquiriendo poco a poco. Es que simplemente con esas 4 cosas posiblemente el resto venga por añadidura. José Manuel, gracias. Pues, en primer lugar, mi consejo fundamental es, estudiáis Derecho, Economía, Empresariales, lo que queráis, y además de análisis de datos. Y eso no pasa nada. Y es una cosa transversal. Y es una herramienta que tarde o temprano os va a hacer falta. Y es que tanto la parte de análisis de datos como la parte también de seguridad son herramientas transversales que si no os han llegado a vuestras actividades económicas, llegarán. Y cuando lleguen, la única forma de sobrevivir es que te adaptes a ese cambio. ¿Vale? Y eso ha pasado en todas las actividades económicas, así que ¿por qué alguien va a pensar que hay una que se va a salvar? Entonces, mi consejo es coger el Coursera o los cursos de Google de inteligencia artificial, que no hace falta saber que hay una cosa muy importante, que es la parte de análisis de datos. Efectivamente está el trabajo puntero, que no está liderado ni muchísimo menos por Europa y que además ahora China está impulsando mucho. Pero es que el análisis de datos del día a día es sota caballo rey y las herramientas son libres. Entonces, estamos en condiciones de igualdad con la mayor parte del mundo para ser competitivos en el análisis de datos. Y podemos sacar provecho de nuestros datos, aunque sea solo de nuestros datos. Y eso aplica a Derecho, y eso aplica a Filología, ¿vale? Aplica a todas las actividades humanas. Bueno, la verdad que iba a decir bastante parecido a lo que han dicho el resto de compañeros, así que voy a intentar añadir cosas nuevas. Me ha tocado el peor turno, ¿verdad? Bueno, pues mi mensaje va a ir dirigido a los de internacional, porque entiendo que los que estáis en estudios internacionales es más complicado. Yo no hice internacional, hice sociología y políticas, pero también es difícil aterrizar en España en estos temas. Entonces, yo lo que recomiendo es
un poco lo de lo que ellos han dicho, que si veis un puesto de trabajo que parece de primeras o incluso en las líneas de la oferta que no pega con vosotros, pero creéis que podéis aportar, no tengáis miedo a postular. Sobre todo porque creo que si al final os interesa sumergiros en el mundo de la tecnología desde una perspectiva de ciencias sociales, muchas veces habrá personas que no terminarán de entender el perfil, pero al final, y lo creo firmemente, de aquí 3-4 años se empezará a entender más, porque muchas veces sentiréis que a lo mejor os chocáis contra la pared, pero siempre habrá alguien que os abra la puerta, y si no, podéis descubrir una cantidad cada vez más grande de startups desde impacto social, que si queréis analizar la desinformación mediante inteligencia artificial, podréis aportar la parte social, la parte de derecho, de si cumple con la regulación, la parte de discurso de odio, es decir, le podéis dar muchas vueltas al tema. Entonces, sobre todo, este mensaje va dirigido a los de internacional. No tengáis miedo, buscad startups, aprovechad también que cada vez más hay más teletrabajo, sobre todo en las que utilizan tecnología, y entonces, bueno, yo os animo a eso, no os desmotivéis, al contrario. Muy bien. Pues gracias, Raquel. Es el momento de aprovechar, como digo, estos magníficos profesionales que nos acompañan y que les dirijáis preguntas a la mesa o a alguno en concreto. Así que, adelante, vuestro turno. Vamos a aprovechar el debate. ¿Quién lanza la primera pregunta? Vamos a dejarla a ella. Tú has participado, ahora te toca a ti. Ponte de pie y di tu nombre, que te escuchemos bien, ¿vale? Mi nombre es Marta y mi pregunta es, con todo lo que decide en el ámbito de la tecnología, yo como estudiante de ADE no entiendo dónde encajamos. Madre mía. En cuanto a la ciberseguridad y demás, ¿en qué apartado realmente cabemos nosotros? ¿Quién contesta? Juan Pedro, quizás. Juan Pedro, porque hace mucha parte de recursos humanos en su empresa. A ver, yo te diría, va a sonar un poco fuerte, pero en ciberseguridad estamos desesperados, porque no tenemos gente y nos hace falta. A mí cada vez que me llama alguien de mi equipo y me dice que se va de la compañía, me paso 3 noches sin dormir. Entonces, puede parecer sobre el papel, como comentaba mi compañera de mesa, que no encaja. Pero mi recomendación es que, independientemente de la formación que hayas hecho, y ADE es una formación muy diversa, que toca muchos palos, es simplemente complementarla y orientarla en el tema de la seguridad a temas de gobierno, riesgo y cumplimiento. En ADE, de una manera o de otra, se trabajan los riesgos, se trabajan las estrategias. Bueno, pues todo eso se puede aplicar al mundo de la seguridad. Riesgos en términos de seguridad, de ciberseguridad, estrategias en términos de ciberseguridad. Y en mi compañía, en la compañía para la que trabajo, desde luego que ahora mismo la titulación no es una barrera de entrada. Estamos valorando mucho más bueno, que haya tenido cierto contacto con el mundo de la ciberseguridad, con la parte, digamos, menos tecnológica de ese mundo. Y sobre todo lo que estamos valorando es un tema de actitud y de habilidades soft para, bueno, para abrirse camino en ese mundo que está mucho por definir y que se define cada día. Así que yo te animo a que, independientemente de la formación base, complementándola, puedes acceder a posiciones digitales, al menos en el ámbito de la ciber. A mí me gustaría decir... Esther. Una pregunta, Marta. ¿Tú como estudiante de ADE quieres emprender o quieres ser contratada por una empresa? Para responderte, porque hay diferentes opciones. Para una empresa. Algún día, pues sí, ojalá. Ambas por empresa. Vale. Pues a día de hoy las competencias que se necesitan en perfiles de este estilo se necesitan unas competencias digitales bastante avanzadas. Te voy a poner 2 ejemplos. Una muy sencilla es el tema de análisis de datos que comentaba. Simplemente la analítica, no solamente interna, sino externa de mercados y demás. Anteriormente el estudio de mercados se hacía a través de un data mining bastante básico. A día de hoy, con la inteligencia artificial y posicionamiento electrónico, imagínate, vas a una empresa que tiene comercio electrónico. Simplemente por el tema de comercio electrónico vas a poder tener acceso a un montón de información procesada, ¿de acuerdo?, que tienes que entender cómo ha sido procesada a través de la inteligencia artificial y el Big Data. Bien,
Fíjate hasta qué punto debes entender cómo funcionan las cosas para saber cómo coger de eso, entender cuál es tu cliente, cuál es tu segmento, cuál es el valor agregado que tiene tu empresa y saber si invertir aquí o invertir allí. Bien, si simplemente estás a nivel contable, necesitarás entender no solamente un PIG, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de cuáles son las rentabilidades. Rentabilidades tan sencillas que es no solamente la parte de fabricación, sino, por ejemplo, todos los que estáis por aquí, si habéis oído hablar de redes sociales, lo del CAG, el coste de adquisición de un cliente. Bueno, si coges eso que en redes sociales es muy sencillo y lo llevas a una empresa, eso te requiere de mucho conocimiento de este tipo de análisis de datos. Pues eso, en un perfil, si tienes estas competencias, es buenísimo. Por ejemplo, tú quieres empezar a hacer comercio electrónico. ¿Quieres hacerlo con China o quieres hacerlo con Japón? Bueno, pues es muy sencillo. Es decir, ¿qué tipo, hablando como estaba comentando Raquel, en función de la legislación que hay en cuanto al data mining, la inteligencia artificial y el big data y el uso de datos pseudoanonimizados entre países, con uno lo vas a tener muy fácil porque vas a tener acceso al conocimiento de mercado que te da el país, en este caso Japón, y en caso de China no. Entonces, tú, en un momento, cuando pases de tener una gestión administrativa, vas a pasar al siguiente punto, pues esa información te va a ser de muchísima utilidad. ¿Bien? Como os comentaba, es que olvídate de la tecnología. Tú, a día de hoy, escribes un correo electrónico. Hace 20 años escribirías una carta. A día de hoy, para hacer analítica, para tomar decisiones e incluso para saber cómo invertir en una empresa o cómo trabajar ciertos datos que son de tu propia competencia profesional, necesitas la tecnología. Lo que te estamos diciendo es que ya el correo electrónico quedó atrás, o entre comillas. Es que ahora mismo tenemos otras herramientas que no podemos obviar porque otras empresas con las competencias y la línea profesional que tú tienes ya la están utilizando y es una ventaja competitiva. ¿Me entiendes? José Manuel, ¿quieres añadir algo más? No, es que lo que iba a decir es que no se me ocurre nada más específico de data análisis que ADE, ¿no? O sea, al final, sí, es lo más, sí. ADE se trata de tener conocimiento de todo. De optimizar la visión más integral el que beneficio, tiene una empresa. ¿no? Pues si quieres optimizar, no se puede optimizar nada que no se mide. Entonces, lo están midiendo y entonces después análisis de datos y después optimizas. Y eso en ADE o casi en cualquier cosa, pero desde luego en ADE es que no veo otra cosa que se pueda hacer. Muy bien, yo lo agradezco mucho, no sabéis cuánto. Raquel. Vale, pues seguimos con la siguiente pregunta. Nos han dicho todos, nos ha explicado las posibilidades que tenemos. Di tu nombre, por favor, y tu grado. Marta también de estudios, ¿no? Sí. Entonces, todos hemos comentado las posibilidades de los cursos que tenemos para poder formarnos en tecnología. Quería preguntarle directamente a Raquel, nosotros los de estudios internacionales, bueno, aquí en estamos todavía en segundo, o sea que todavía no estamos acabando, todavía podemos avanzarnos un poco. Entonces, ¿por dónde podemos sumergirnos? Como antes has comentado, ¿no? Sumergirnos en ciertos temas que tienen que ver con la política. Al final nosotros damos economía, damos derecho también, enfocado internacional, también damos muchas otras materias. Entonces, ¿por dónde empezar ahora a sumergirnos para luego poder tener una mayor proyección profesional? Sí, bueno, yo creo que justamente estudios internacionales es lo que tú dices, ¿no, Marta? Que al final es una carrera que te permite después especializarte. Aquellos que a lo mejor les interese hacer temas de trabajar en el ICEX, ¿no? O gente que le interese más trabajar en asuntos humanitarios o de cooperación al desarrollo o derechos humanos o intervención comunitaria, pues, a ver, es que yo creo que es más que haya como un máster o una especialización única de si hago esto ya puedo hacer todo. O sea, yo creo que primero de todo es un aprendizaje constante. O sea, una cosa desde la perspectiva de estudios internacionales es ser muy curioso y os recomiendo leer mucho periódicos, sobre todo ahora que estáis en la carrera, como por ejemplo politico.eu, o sea, tiene una newsletter de tecnología todas las semanas que es muy buena. Ahí podéis empezar un poco a oler cómo van estas cosas desde la perspectiva de sociales. Los juegos de poder, si os interesa la geopolítica, también podéis leer, pues oye, que la Comisión Europea está sacando este proyecto para hacer observación electoral, las misiones de observación electoral desde las ciencias políticas y entonces hay gente que va solamente a analizar cómo se generan discursos de odio en redes sociales en esos países donde se hace observación electoral.
Y eso lo hace gente tecnóloga, pero lo hace también gente de políticas internacionales y sociología. Después, también, por ejemplo, que si queréis trabajar en una ONG y, por ejemplo, o sea, no tenéis que saber cómo utilizar inteligencia artificial, porque yo no sé hacer un sistema de inteligencia artificial. O sea, yo he hecho cursos técnicos de ciberseguridad, DNS, muchos temas, ¿no? Pero para tener la visión de lo que luego me interesa a mí como socióloga y politóloga. Entonces, ahí lo que os recomiendo es, por una parte, a nivel de másteres, por ejemplo, o a nivel de salidas, que empecéis a investigar aquellas entidades que trabajan en estos temas. Por ejemplo, desde Naciones Unidas. En Naciones Unidas, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que es ICO con ECHO, pues cada vez tiene más programas de protección de datos personales en escenarios humanitarios, para ayudar a las ONGs, pero también para que las personas refugiadas, cuando se recopilan sus datos biométricos de sus caras en las fronteras, del color de los ojos, sepas qué tipo de consentimiento informado tienen que dar, o si es que no lo hay. Después, también, esto son Naciones Unidas, después está la ITU. La ITU es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es una agencia de Naciones Unidas donde se deciden todos los estándares de muchas tecnologías. Ahí cada vez más hay gente de sociales, porque lo que hacen es ver realmente el impacto social que está teniendo que una empresa X y otra, cuando van a esta agencia, porque pueden participar en las decisiones, dicen qué es lo que hay que hacer. Entonces, cada vez están reclutando más gente de sociales, de internacional, sociología y políticas. Eso sobre a nivel internacional. Después, en la OCDE ya hay un observatorio de inteligencia artificial. Y ahí sí que está más orientado a temas de indicadores, es más de sociología, cuantitativo, pero vaya que luego os podéis especializar en ese tema o le podéis dar una vuelta. Después también os podéis meter en la OCDE también, en el Departamento de Políticas de Educación, en el Departamento de Políticas de la Mujer y todo lo que son vamos a hacer programas para digitalizar y para ayudar a las mujeres a ser más emprendedoras en temas digitales. Pues ahí también hay gente de internacional, no solo tecnólogos. Eso a nivel internacional. Después, a nivel estatal, en España, lo que he dicho antes, sí que, y hay que reconocerlo, es difícil entrar a trabajar en este tipo de temas, pero yo creo que en unos pocos años se podrá empezar a hacer. Entonces, en España, ICEX. También en España, pues a través de doctorados, que yo os animo a abrir las líneas de tecnología desde sociales. Después, también pues os podéis meter en ONGs. Por ejemplo, en Madrid, en Barcelona y también en algunas ciudades más, pero de forma un poco más limitada, hay cada vez más ONGs trabajando en los derechos humanos digitales. Ahí tenéis Access Now en Bruselas, ahí tenéis el EDRI, que lo que hace es hacer como incidencia política desde el activismo para hacer que la regulación de inteligencia artificial, la prohibición de reconocimiento facial, pues tenga un impacto social y algunos buscan prohibirlo, otros buscan regularlo, ¿no? Cada uno con su discurso. Después también, a la gente que le interese temas de racismo, temas de desigualdad de género, también hay temas ahí. Entonces, me podría tirar aquí una hora, pero no lo quiero hacer, así que si os interesa luego os digo. ¿Puedo decir una cosita a ese sentido? Claro. Si estás pensando en algo que tenga que ver con cooperación y demás, en el mundo empresarial a día de hoy hay una carencia bestial de profesionales de derecho internacional para compliance. Compliance internacional, tanto penal como administrativo. Hay una carencia tanto como técnicos de seguridad. Y es un perfil muy valorado, la verdad. Fátima, ¿un comentario? Sí, claro. Ajá, ese tema es... En el ámbito de la seguridad hay una certificación que se llama CISM, Certificado Information Security Manager, que os abriría puertas en este ámbito del gobierno, riesgo y cumplimiento de la seguridad de la información. ¿Vale? Es una certificación que podéis acceder a ella desde cualquier titulación. No hace falta ser ingeniero y van a hacer falta muchos CISM en el futuro. Es una certificación de ISACA, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo. Más preguntas, como veis, está muy interesante y muy práctico para vosotros. Adelante. Sí, adelante. Di tu nombre. No te oímos. Levántate. Francisco Sánchez. De ADE. Adelante. Imagino que atacarán
A ver, por esta zona. Sí. A ver, Ahora, José Manuel ha oído sí. hacker y ya No, le claro, interesa. pero si yo soy hacker, el último sitio al que miro es Starlink, Sí. porque hay tantos agujeros por todos lados que no tiene mucho sentido. Entonces, lo que está claro es que eso es una razón más para potenciar la parte de ciberseguridad. O sea, conforme vamos avanzando en la transformación digital, más claro está que el terrorismo de los próximos años va a ser un ciberterrorismo y no un terrorismo de armas. Y es casi, vamos, no, es bastante más peligroso y bastante más difícil de perseguir que el terrorismo de armas. De hecho, hablando un poco sobre temas de ciberseguridad, que es lo que me toca en la parte, toda la parte de Starlink, si yo quisiese tirar o quisiese atacar por ahí, no lo haría desde un punto de vista de privacidad. No querría romper el canal, porque es mucho más fácil romper el canal por cualquier otro sitio. Lo que haría sería tirar el canal, es decir, inhibir los servicios. ¿De acuerdo? Y aún así ya está siendo bastante regulado y poco a poco tecnológicamente se está teniendo el soporte. No sé si conocéis lo que ocurrió en Estonia, en Tallinn, donde básicamente la gran hecatombe no fue que accediesen a datos, sino que inhibieron los servicios básicos y pues la ciudad se sumió en un caos, ¿no? Cuando se han puesto encima de la mesa este tipo de proyectos y demás, creedme que no es yo trabajo en esto, es decir, de alguna forma trabajamos rompiendo ese tipo de seguridad y Starlink no es el objeto de un hacker para exfiltración de información, no lo es otro tipo de ataque, otro tipo de denegación. ¿Por aquí? Bueno, yo creo que a nivel regulativo en España sobre el tema espacial, es que no te había escuchado muy bien, disculpa. A nivel espacial, dices, del espacio. Sí, pues, a ver, sí que hay, claro, o sea, dentro de todas las modalidades que hay de regulación, pues hay ley, normativa, etcétera. Sí que hay algunas normativas. También es verdad que, si a nivel internacional el Tratado del Espacio ya es difícil de respetar por muchos países, pues ya cuando lo intentas bajar al terreno de la posible incidencia que un ciberataque puede tener, pues es todavía más vulnerable, ¿no? A nivel europeo sí que recomiendo ver a la gente de Derecho, si os interesa, el Centro de Derecho y Espacio de la Agencia Espacial Europea, que tiene una cátedra, creo que es en la Universidad de Turín, si no me equivoco, pero bueno, está todo en Internet. Y después en Madrid tenemos el Centro de Satélites de la Unión Europea, que de hecho es la pata técnica, no de policy, o sea, no de política pública, de todo el tema satelital en la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, España, a nivel de regulación, lo que te comentaba, sí que está todavía bastante limitado, pero en lo que es dar respuesta a un problema, por ejemplo, España es uno de los líderes europeos en los consorcios a nivel de descongestión espacial, es decir, toda la basura espacial, España es de las mejores a la hora de quitarlo. O sea, que sí que tenemos ciertos potenciales, pero también hay muchas cosas que mejorar, así que sí. Yo te recomiendo el Centro de Derecho de la Agencia Espacial Europea. Gracias. ¿Más preguntas? Adelante. Vamos, voy a dejar. Adelante. Mi pregunta es... ¿De qué titular? Mi pregunta es cómo la tecnología de la cadena de bloques puede verse involucrada en el futuro acerca de la ciberseguridad y cómo se relaciona. Da para un rato, ¿no? Les está poniendo temas. Es que echa la ley, echa la trampa y demás. Bueno, realmente estamos hablando ahora mismo, toda tecnología es susceptible de ser hackeada, vilipendiada, explotada, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista de seguridad, el problema que tenemos actualmente es que tecnológicamente las diferentes soluciones han avanzado a diferente velocidad.
Y eso quiere decir que, por ejemplo, si bien es cierto que la tecnología, la ciberseguridad, se ha trabajado más desde un punto de vista de acceso a Internet, temas de comunicaciones, etcétera, etcétera, que no quiero dar una charla técnica porque no es, pero toda la parte que está aplicada al ámbito industrial y demás, como no era accesible o no es una cosa que se haya utilizado de una forma tan masiva como ha sido el Internet, el comercio electrónico, etcétera, etcétera, de alguna forma no ha tenido tanto hincapié o no ha desarrollado tanto esas estrategias de seguridad. Incluso muchos de los equipos, muchas de las estrategias están basadas en arquitecturas, no sé si utilizar bien esa palabra, que no están pensadas para la seguridad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú coges un pueblo en la Amazonía que no ha tenido contacto con la sociedad y de repente desembarca un barco de turistas? Pues que aparte pues contagiarles enfermedades, pueden arrasar y llevarse por delante esa cultura, pues aquí pasa lo mismo. Un entorno de automatización que ha estado desarrollado en un entorno seguro porque no tenía comunicación y no había forma de llegar hasta él, a día de hoy, al confluir con lo que es toda la parte de comunicaciones y telemáticas, que realmente llega a todo el mundo, en defensa tenemos un escenario asimétrico, que hasta un niño de 5 años posiblemente pueda hacerte alguna buena, o alguien que ni siquiera tenga una titulación jugueteando te puede jugar una mala pasada. Si tú lo metes en un entorno donde no estaba pensado originalmente para establecer este tipo de estrategias de seguridad, imagínate lo que puede pasar, ¿no? Entonces, a día de hoy, lo que estamos haciendo es afrontar dos caminos al mismo tiempo, o sea, dos velocidades. Una, hacer que esto evolucione hasta un estado de seguridad, no solamente de ciberseguridad, sino de seguridad operativa, es decir, que porque muchas veces la seguridad no es solamente de información o de datos, sino de operativa. Es decir, tú puedes dejar que algo se llaman procesos de inanición. Dejas a una máquina colgada y simplemente por no funcionar estropea todo. Y por en otro segundo nivel se está trabajando en que las estrategias de digitalización y las estrategias de seguridad ya incorporen estas nuevas arquitecturas, básicamente. Entonces, a día de hoy, ¿cuál es el problema que nos podemos encontrar? El problema que no podemos encontrar es la integración de ambos mundos, o sea, la digitalización y la integración de ambos mundos, sin tener una adecuada estrategia de seguridad, ¿vale? Porque posiblemente, para simplificarlo, si tú automatizas, digitalizas esos procesos basándonos en las arquitecturas tradicionales, voy a ser muy bruta, pero posiblemente esto tenga por defecto la configuración admin password para entrar. Es decir, de alguna forma ese es el gran reto que tenemos. Tenemos que primero llevar a día de hoy todas estas arquitecturas industriales antes de conectarlas para que de alguna forma no entren en riesgo. No sé. Comentabas también de blockchain, ¿no? Estabas hablando de blockchain. Sí. Contre. Te había entendido otra cosa. ¿Tú quieres? Bueno, o sea, el tema es una tecnología habilitadora para hacer cosas, ¿vale? Que se están haciendo cosas, muchas cosas. ¿Trazabilidad? Está inmadura. Sí, está muy inmadura. ¿Vale? Entonces, sí, tendrá un papel muy importante y lo va a tener seguro. De hecho, no tiene más que ver los niveles de inversión en todo lo que tiene que ver con blockchain. O sea que el papel va a tener importante, pero es una inversión de futuro, perdona. Te había entendido que estabas hablando de otra cosa, el tema de las arquitecturas de Lean Process a través de estructura de bloques. No, el tema de blockchain a día de hoy, smart contracts, derecho internacional, compliance y las fintech son los que están tirando de esa línea. Hay una carencia de profesionales igualmente y para lo que a vosotros os toca, que no es la parte técnica, toda la parte de smart contracts, vamos, subiros a ese carro. Es decir, si sois afines a la tecnología, toda la parte de smart contracts hay una carencia muy grande de profesionales igualmente. Muy bien, por aquí. Yo no voy a hablar de blockchains, pero sí que voy a introducir el término, no sé si lo conocéis, está el mundo IT, ¿no? En donde gira todo en torno a la información, al dato, y luego está el OT, el Operational Technology, en donde todo gira en torno al proceso, ¿vale? Me estoy refiriendo a cadenas de producción, tipo el sector del automóvil y cosas parecidas, ¿no? En el mundo del OT,
se ha identificado que es un vector de ataque ahora muy importante, porque la tecnología que gobierna esos procesos, ¿vale?, es una tecnología que no tiene la seguridad embebida, como sí que la tiene el mundo IT. Entonces, ahora mismo hay claramente identificado una amenaza en el mundo OT, porque, como digo, van mucho más atrás que en el campo del IT, donde ya hace unos años todos los dispositivos deben llevar la seguridad embebida. Un móvil lleva la seguridad embebida, un portátil, etcétera, mientras que en el mundo OT no es así. Y los malos, que aparte de ser malos son muy listos, pues se están dando cuenta de que es otra superficie de ataque muy apetecible y que puede generar grandes problemas. Entonces, os propongo que leáis cosas sobre OT y ahí hay mucho que hacer también. Perfecto, teníamos otra pregunta por aquí y luego vas tú. Adelante. Hola, yo me llamo Elena y estudio Derecho y Estudios Internacionales. Y quería preguntar algo un poco relacionado con un tema sociológico, geopolítico, y es cómo Europa se puede posicionar geoestratégicamente en el tema de la tecnología, teniendo en cuenta que yo considero que la sociedad europea, o sobre todo ya más a nivel de España, tiene un poco un rechazo, un miedo a este proceso tecnológico que quizá otros países como China o Estados Unidos no lo tienen debido a las políticas que ellos implementan. O sea, en la gestión del coronavirus lo vemos claramente. China implementó un control para las personas y tecnológico y se sumaban directamente a él. En cambio, aquí en Europa sería muy complicado implementar esos tipos de controles, más que nada porque la sociedad tampoco está dispuesta a hacerlo. Y también en las administraciones públicas lo vemos que es un proceso muy lento y yo creo que viene también del aspecto sociológico, del pensamiento del rechazo, del miedo que tenemos en Europa debido igual a la excesiva regulación que tenemos en cuanto a la materia. Entonces mi pregunta era un poco esto, ¿cómo podemos romper con ese miedo? ¿Cómo podemos intentar incentivar que tecnología, no sé cómo es, que haya más tecnología en nuestra sociedad, ¿no?, y posicionarnos estratégicamente? Sí, para ti. No, vale. Pues yo creo que es muy buena pregunta porque justamente lo que dices refleja el hecho de que tenemos muchos eurobarómetros de este tema, de este otro, pero aquí no hay ningún eurobarómetro sobre percepción social de la tecnología. Hay percepción social de la ciencia, de la pandemia de las vacunas, que lo hace la Fundación Española, la ciencia de la tecnología, pero no hay de la parte de datos. Y de lo que dices, estoy de acuerdo en que la gente tiene bastante, yo creo que más que escepticismo, miedo a integrar las tecnologías. Creo que también es una cuestión generacional. Creo que también es una cuestión cultural. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando estás allí te das cuenta de que la gente, pues, y de hecho la propia constitución del país a finales del siglo XVIII ya lo dice, que es un país individualista, entonces todos aceptan el libre mercado, entonces todos aceptan bastante bien estas nuevas olas, ¿no? En China es el caso contrario porque está mucho más centralizado, en Europa es un poco midi-midi, 50-50. Entonces, o sea, yo creo que una de las necesidades que hay sobre todo para intentar que la gente se conciencie poco a poco es, por una parte, si Europa quiere regularlo, que ahí ya las opiniones pueden ser muy diversas, hacer que realmente se experimente, es decir, lo que se llaman los sandboxes, ¿no? Es decir, que se pueda experimentar que esa tecnología tiene el impacto esperado y que la gente, y también otro problema, y también otro reto en Europa y también en España, que es que si queremos digitalizar las empresas, primero hay que poner mucho presupuesto, mucho capital humano y también muchas ganas para dejar atrás lo que había y meterse en lo nuevo. Y eso también es un reto que muchas veces también va pues, en la propia cultura del país, ¿no? Después también un tema interesante que salió hace muy pocos meses ya en ese intento de mentalidad, de hacer que la gente se conciencie más, es en la Unión Europea que se sacó la Brújula Digital 2030. En la Brújula Digital 2030 se intenta primero digitalizar las infraestructuras, las empresas, las administraciones públicas y formar a la ciudadanía en general. Ponían foco especial en mayores de 45 años, mujeres, ¿no? Y también gente en desempleo. Y entonces, y además, dentro de esta Brújula Digital se planteó crear un eurobarómetro de percepción social de la privacidad. Yo personalmente creo que es bueno empezar por ahí, pero creo que es insuficiente. De hecho, habría que añadir más capas a ese eurobarómetro, porque justamente haciendo ese eurobarómetro harás que cuando tú tengas datos estadísticos de qué es lo que piensa en realidad la gente, podrás hacer una política pública mejor,
¿qué tengo que hacer? ¿Acercarme más a los municipios y hablar con los ayuntamientos y hablar con la gente mayor? ¿O tengo un cambio que hacerlo desde nivel ministerial? O por ejemplo, lo que comentabais algunos aquí, ¿no? ¿De qué forma puedo meter más cursos, mejores cursos o más adaptados en la educación primaria? Es como los idiomas. Ahora, por ejemplo, pues intenta hacer que haya más inglés, ¿no? A veces con más éxito, otras veces con menos, pero bueno, poco a poco la gente va entendiendo la importancia. Y yo creo que es un poco esa vía. Me gustaría decir una cosita ahí. Os recomiendo que leáis un poco de lo que, me repito más, que lo que es Industria 4.0 desde un punto de vista como revolución industrial en Alemania, cómo nació y por qué nació. Y luego leáis un poco cómo nace el concepto de sociedad 5.0 en Japón y por qué nació. Hay un ejemplo que ponen en todos los libros y demás que dicen los robots de la industria 4.0 han sido portada. ¿Por qué? Porque nos van a robar el trabajo a todos. Entonces va a haber mucho más paro, va a haber ¿vale? ¿Por qué? Porque la industria 4.0 estaba enfocada a optimizar recursos, a minimizar mano de obra y demás. Es decir, no veían la otra parte de, bueno, entonces estos nuevos recursos ¿a qué se van a dedicar? Estoy haciendo un análisis muy simplista. Sin embargo, entonces tú preguntas a un jubilado, en un futuro te va a cuidar un robot y te miran así como, ¿perdón? Bueno, sin embargo, te vas a Japón y hablan del cambio, del uso de la tecnología para mejorar la vida. Es decir, las máquinas automatizan y lo dan, por supuesto, aquellos procesos que no agregan valor porque son repetitivos y las personas tienen mejor calidad de vida y están orientadas a otras tareas. Entonces, la visión que tienen los japoneses del robot es algo diferente, es algo que me libera de lo tedioso para generar una mejor calidad de vida. Entonces, tú le preguntas a un jubilado, ¿te va a cuidar un robot? Y dice, uy, qué bien, ¿vale? Leed un poco sobre la perspectiva. Entonces, una de las cosas que está ahora en la literatura, y esto, a pesar de que este concepto viene desde el año 2015, esa obra cuando se está viendo, es el enfoque que se ha dado precisamente de la tecnología y cuál es su uso y su finalidad. Es decir, cuál es la estrategia que Europa quiere implantar. Y por eso comentaba desde el principio, no estamos hablando, tenemos que cambiar esa visión. No estamos hablando de la tecnología para mejorar la productividad, sino la tecnología para mejorar la sociedad. Es decir, para acometer retos que no solamente es la productividad, sino acometer retos propios de la sociedad, ¿no? Como decíamos, envejecimiento, Y a día de hoy, la literatura dice, de hecho el Canon tiene una publicación muy interesante al respecto, que por un lado es educación. Evidentemente, el miedo a lo desconocido hace que la gente tenga ese rechazo. Bien, pero segundo es el mensaje, es decir, el mensaje que la propia Europa, que el propio gobierno está dando de cómo y de qué forma se está utilizando la tecnología, cuál es el fin de esa tecnología. ¿Para qué queremos esa tecnología? ¿Para optimizar y robotizar la industria? No, estamos hablando de un fin superior. Y esa es la parte que a día de hoy está carente y está reflejada en muchos foros, en Europa, en cómo transmitir esa estrategia más global, más integral. Sí, claro. A raíz de lo que ha dicho la compañera, sí que me ha hecho pensar un punto que es importante, ¿no? Ha dicho, claro, si transitamos hacia nuevas formas de trabajo, pues haremos que nos ahorraremos ese tipo de trabajo a lo mejor más angustioso. Y ahí yo creo que desde una perspectiva social hay algo que es muy importante, que es... En toda revolución industrial ha habido cambios. En la época se generó el movimiento de los ludistas, ¿no? Que estaban en contra porque les quitaban el trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que ahora, si la responsabilidad de los estados es crear medidas compensatorias que en el momento en que ciertas personas o ciertas industrias empiecen bien a perder trabajo o bien a adaptarse a unas nuevas, pero igual que habrá ingresos por otros lados, también habrá pérdidas por otras. Entonces, habrá empresas como, por ejemplo, el bar de la esquina o la peluquería o la esteticien que quizás ganarán dinero en un lado, pero a lo mejor pierden por otro. Entonces, ahí tiene que estar el Estado o los fondos europeos o fondos públicos de las comunidades autónomas para compensar. ¿Por qué? Porque ahí hay un riesgo sociológico muy importante, que es que de la misma forma que ahora nos estamos cada vez más polarizando políticamente mediante las redes sociales, la gente pueda cabrearse más y haya protestas sociales, haya mayor desafección política. Entonces, todo eso tiene un revestimiento de la salud de las democracias. Juan Pedro, un momento. Sí, termina, Juan Pedro. Tenemos una pregunta detrás, un segundo. Hablabas en tu pregunta del miedo, ¿no? Yo creo que hay otra
además del miedo hay otra variable que de alguna manera, aunque sea de manera indirecta, está relacionada con lo que comentas, que es el tema de la experiencia digital. Ahora se habla mucho de la experiencia digital. En concreto, en el ámbito de la ciberseguridad, uno de los mayores retos que tenemos es que la seguridad de partida es incómoda, es decir, resta una experiencia digital, pues eso, placentera, ¿no? Si quieres. Entonces, yo creo que también va a venir un poco de la mano de encontrar, de la mano de la tecnología, soluciones que no resten en cuanto a la experiencia digital. Estoy pensando, por ejemplo, en todo el tema de identidad digital. Una de las barreras de entrada es que nos fiemos de que estamos correctamente identificados a la hora de acceder a mi cuenta bancaria o de cualquier otro servicio digital. Yo creo que ahí la tendencia claramente es que se impongan la identificación biométrica. Es decir, que tú no tengas que hacer nada, no tengas que meter una clave, no tengas que meter un usuario, ni siquiera un doble factor, ¿no? Sino que pongas los ojos, pongas la palma de la mano y tú tengas ya la garantía de que se te ha identificado correctamente. Yo creo que soluciones que cuiden la experiencia digital también van a ayudar mucho en ese sentido. Yo voy a intervenir simplemente brevemente para poner un ejemplo hablando del miedo. La profesora Isabel González, profesora de mi área, y yo tenemos una amiga que aparte trabaja en una consultora y viene al máster cada año. Y ella nos contaba que trabajaba en una gran consultora en los 80 y la contrató el Grupo Iberia para que enseñara a los empleados a usar ordenadores, hablando del miedo. El Grupo Iberia tenía 4.000 trabajadores y dice que fue terrible, que se pasó la mayor parte del tiempo no explicando cómo funcionaba un ordenador de aquellos, de las letras verdes, sino haciéndoles perder el miedo porque la mayoría pensaban que con los ordenadores se iban a ir todos a la calle. El Grupo Iberia tiene ahora 16.000 empleados. Quiero decir, tuvo que hacer esa transformación, lógicamente, que es de lo que ellos están hablando, no de transformar la industria, sino transformar el trabajo de todos y seguir adelante, asumir eso y utilizar esas tecnologías en todos los campos de trabajo. Entonces ella siempre cuenta esa experiencia que tenía, que aparte es muy buena en eso, tuvo que dar charlas de motivación, de charlas y charlas más que de ordenadores, de decir que nos van a despedir, que no sé qué, y efectivamente hoy el Grupo Iberia son 4 veces, bueno, no sé si tendrá un ERTE o algo así ahora, pero tiene 4 veces más empleados que tenía entonces. Entonces con esa mentalidad os debéis enfrentar a la tecnología, cada uno en vuestro trabajo. Teníamos una pregunta al fondo y luego tú, adelante, preséntate y... A ver, Raquel, yo tú tengo, como socióloga, yo tengo algo que ¿qué decir. pasa con el inglés? A ver, es muy buena pregunta. Yo lo cuento desde la visión de una multinacional, ¿no? Se está dando una situación un poco especial con el tema del inglés, ¿no? Porque es verdad que el inglés es el idioma de los negocios, pero también hay una conciencia mayor de respeto a la multiculturalidad en las multinacionales. Por lo menos en Fujitsu está ocurriendo así. Es decir, es importante saber inglés, esto ya es de hace bastantes años, pero yo sí que detecto una corriente en donde también la tecnología ayuda a que haya un respeto por las lenguas locales, digamos, y de hecho ya casi todas las herramientas de colaboración, tipo Teams, etcétera, ya incorporan soluciones que te permiten hacer traducción simultánea, etcétera, etcétera, que yo creo que van en línea de esto que comento de, bueno, el inglés es el idioma de los negocios, pero no pasa nada por tener una reunión en castellano y que se traduzca a la persona que sea de habla inglesa o el escenario que aplique. Eso es un poco lo que estamos viviendo en una multinacional.
¿Queréis añadir algo? Bueno, yo iba a ir por esa línea, pero probablemente en el momento actual sí es posible que el inglés sea muy importante, pero ya ha salido varias veces en esta mesa que cada vez es más importante tener equipos multidisciplinares, multiculturales, para afrontar cualquier reto. Y en esa multiculturalidad, que es algo deseable dentro de la empresa, se puede aceptar que la tecnología sea lo que integre, ¿vale? Y te puedo poner un ejemplo de nuestra startup. Nuestra startup ha nacido multinacional, pero tenemos gente que no habla absolutamente nada de inglés. O sea, los inversores son todos anglohablantes, Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, pero tenemos gente de frontend que no sabe nada de inglés, que está en Perú, tenemos gente en Argentina, tenemos gente en Estados Unidos, tenemos gente en Dinamarca y nos entendemos bien. Bueno, seré breve. Yo desde mi experiencia, o sea, no por la parte de proyectos tecnológicos con multinacionales, etcétera, sino más desde la perspectiva de think tank o organismos internacionales o organizaciones sociales. O sea, voy a ser sincera, yo en España no trabajo, o sea, estoy en Elcano, pero realmente con quien trabajo es con otros países, porque en España, por eso os animo a tener perfiles, porque así tendremos una comunidad de gente en política tecnológica, pero entonces al final te das cuenta de que necesitas hablar inglés y lo bueno de todo es lo que ellos decían, ¿no? Que hay gente de muchos países. Por tanto, no hay que tener... O sea, el síndrome del impostor siempre va a existir y, de hecho, creo que es bueno tener el síndrome del impostor para siempre estar creciendo en todos los sentidos de la vida, pero sí que es importante practicar inglés, leer noticias. Por eso os decía, leed periódicos, leed newsletters, mirad series, las que más os gusten y acostumbrados a coger el oído del inglés. Sobre todo porque si no es en España, al final tendréis que leer, escribir o hablarlo. Así que sí. Sí. Y una cosilla más, que es, el inglés es el idioma de los negocios, pero con acento extranjero, ¿eh? Sí, es que simplemente quería decir lo que apoyar lo que está diciendo Raquel. El inglés es necesario, igual que es necesario saber utilizar el ordenador, escribir un correo y demás. ¿Es dramático no tener inglés? No, porque la tecnología nos está ayudando. Es uno de esos beneficios, ¿no? Las empresas multiculturales. Pero si queréis estar en esto, queréis estar en Derecho Internacional, más vale que sepáis inglés. La mayoría de las normas, por ejemplo, hablando de normas, AENOR nos las traduce, pero muchas veces es mejor conocer la norma en inglés porque las traducciones no son precisamente exactas. Es una herramienta necesaria. Vamos con una última pregunta de Marta y ya terminamos. Y Raquel, cuando por la pregunta de la compañera, cuando Esther nos decía que en Japón, ¿no? Sí. Era que cuando las asistentes sociales eran un robot. Y luego Raquel mencionaba esa compensación que tienen que hacer los estados para esa... a ver, es que al final sí que va a haber... La inteligencia artificial va a suplir ciertos puestos de trabajo. Está hablando de cómo van a ser, o sea, si va a haber impuestos a esos robots, a esas máquinas, para crear esa compensación a la gente que no, porque no creo que, no lo sé, pero en un futuro ahora no hay pleno empleo y no creo que tampoco vaya a haber pleno empleo cuando el mundo sea completamente tecnológico. ¿Cómo se va a compensar eso? ¿Va a haber los impuestos a las máquinas como si fueran personas? Pero si todavía no hemos hecho la transformación digital y ya estamos demandando mucho más data scientists y data engineers de los que podemos producir en todas las universidades. Va a haber muchísima demanda de empleo, pero muchísima, pero de otro tipo. Por eso habrá que adaptarse permanentemente, como siempre. Igual que en la transformación Ese tema de la seguridad social pagada por los robots y demás, pues estamos empezando, no sabemos cómo va a ser el tema y además es un artificio, es como vamos a poner impuestos al sol, no sé, no me quiero meter en problemas políticos. Realmente se van a multiplicar las necesidades de profesionales, ¿de acuerdo? Es como hablábamos de 4.000 a 16.000 empleados, eso es lo que va a pasar. Lo que pasa es que esos profesionales van a necesitar unos skills diferentes. Ese es el punto. Se va a necesitar el valor agregado o la capacidad o las competencias en otros ámbitos. Ese es el punto. Porque, a ver, aquí en España, normalmente los estados
qué va a pasar con esa gente. A eso me refiero, cómo va a recaudar, cómo recaudan los estados Sí. para compensar o para... Es que, como dice, cuando dices compensar realmente, a día de hoy, como te... A quien se quede fuera, quien porque se quede una fuera. parte se quedará fuera, a lo mejor. ¿Por qué? No, o sea, si lo... Sobre todo en la transición. A ver, y lo estamos viendo ahora. Eso es. En muchos ámbitos, pues me imagino, Claro. pues dentro de 20 años, o cómo será esa gente que ahora ya está fuera en muchos aspectos, cómo va a ser. Pero entonces lo que necesitaremos es ayuda en esa transición. En esa transición. Y esa transición necesitamos ayuda no solo a nivel personal, sino también las empresas. Las empresas necesitan ayuda y ayuda pública para que hagan esa transición al mundo orientado al dato, porque eso es lo que le hace ser competitiva y poder sobrevivir. Si no, no van a sobrevivir. Se va a necesitar inversión pública, evidentemente. Habrá inversión pública para las empresas que tengan que cambiar. Habrá inversión pública porque tenemos una oferta y una demanda. Una oferta de personas que no tienen los skills que se necesitan y una demanda que no hay por ningún lado porque no hay gente formada. Aquí habrá que formarla y acompañar a esa transición. Eso va a generar, pues evidentemente, una brecha entre una cosa y otra, y ahí está el Estado para ayudar en toda esa transformación. Posiblemente la recaudación intermedia de una forma artificiosa, por eso está siendo pues hay tanta polémica al respecto, que las herramientas posiblemente vayan por otro lado. O sea, creo que entiendo tu pregunta de igual que con la España vaciada, ¿no? Porque hay zonas rurales que están vaciadas. O sea, yo creo que al final, cuando ocurra toda esta transición con las inversiones públicas, que estoy muy de acuerdo para apoyar a las empresas, al mismo tiempo, pues habrá personas, ¿no? que la gente que está en la zona rural a lo mejor no se digitaliza tanto o a lo mejor no se puede beneficiar tanto y se queda atrás en procesos. Entonces, o sea, yo creo que en ese sentido sí que en el futuro habrá o debería haber pues ayudas. Igual que con el cambio, pues que con la transición verde, ¿no? Que pues ha habido impuestos o no hay impuestos, pero bueno, eso ya lo decidirá el gobierno de turno. Pero sí. Yo, si recordáis ayer, el general Lacova nos ponía una frase de Madeleine Albright que decía que era una optimista preocupada, ¿no? Pues teniendo en cuenta eso, tener en cuenta que nosotros, teniendo en cuenta todo la visión de conjunto, tenemos un porcentaje de paro altísimo, el más alto de Europa y uno de los paros juveniles más altos del mundo. Tenemos una cantidad, también unos pagos en pensiones que también afectan mucho al déficit. Bueno, es que a lo mejor esa transición y esa formación lo que nos puede hacer incluso es reducir esos porcentajes de paro. Nos puede hacer reducir incluso la tecnificación de la medicina, el coste sanitario que es desorbitado en España. Quiero decir que nosotros podemos tener en todo el conjunto también beneficios de la tecnología que hagan que, y también habrá que ayudar a personas mientras hacen esa transición tecnológica. Entonces, en conjunto, a lo mejor podemos tener también ventajas que ayuden a reducir gasto público que estamos asumiendo ahora con una deuda tremenda. Es un balance positivo, a fin de cuentas. Claro. Hay una cosa, solamente esos skills que están faltando no son tecnológicos solamente. A eso, es decir, esa reformulación, no pienses que a lo mejor una persona que ha hecho, yo no sé, que ha estado de cocinero va a tener que convertirse en un ingeniero aeronáutico. No, estamos hablando de que son competencias diferentes, pero no tienen por qué ser tecnológicas. Ese es el punto. Y luego, incluso en el tema de que quizás hasta ahora el foco está yendo hacia las grandes ciudades, pero la pandemia ha cambiado absolutamente todo. Nuestra startup ya no va nadie a trabajar a no ser que tenga que ir a trabajar. Y tenemos a nuestro CEO en Segovia y tenemos a desarrolladores de software en Extremadura. O sea que, nuevamente, otra de las cosas que se van a ir aliviando. O sea, la tecnología poco a poco rompe barreras y ya deja de igual a igual al que está en el pueblo más despoblado de Perú, que tenemos también desarrolladores en Perú, en pueblos que se le va la electricidad de vez en cuando. Sí, y sin embargo, vamos, son de los mejores que hay en el mundo. Sí, nosotros tenemos también una persona también en otro país que, sí, en esa situación, más o menos. Yo una reflexión, o sea, estoy de acuerdo en ciertos puntos, pero sí que creo que igual cuando hablamos del cambio climático, que no hay que ser, o sea, no hay que pensar que la transición verde va a solucionar todo, que va a empeorar todo. O sea, yo creo que en lo digital va a solucionar muchísimas cosas, va a crear muchísimas cosas buenas, nuevas y que de hecho van a hacer que cosas que ocurren ahora ya no existan. Pero sí que creo que al mismo tiempo la tecnología al final es un medio y ayudará a ciertas cosas, pero no va a ser como la solución
solución a todo, en mi humilde opinión. Entonces creo que ahí hay que ser tecno-optimista, pero también tecno-responsable, sobre todo. Para eso estamos los equipos multidisciplinares, son los que lo vamos a solucionar todo. Por eso necesitamos gente de todos lados. Sí. Pero sí somos compañeros. Pues muy bien, muchas gracias. Vamos a terminar aquí. Yo creo que ha sido, espero que vosotros lo viváis así, creo que ha sido un regalo tener a estos profesionales. Y espero que lo tengáis en cuenta a partir de ahora y en vuestro acceso un poco al mercado laboral. ¿Os puedo decir una cosa? Escuchar a Esther un segundo. Os puedo decir una cosa, mira, entre todos los hackers que tenemos en la compañía, yo daría un brazo porque alguno de ellos pudiese expresarse, tuviese habilidades de comunicación. A día de hoy, la habilidad de comunicación se valora, es decir, no penséis solamente en la tecnología, estamos en un mundo global y, por ejemplo, una skill como ese se necesita. Así que no penséis que todo es tecnología y hackers. Muy bien. Coge a Marta, está de estudios internacionales.